Me preguntan qué me inspiró para entrar al mundo de la grabación musical y la producción. Entonces quiero contarles un poquito sobre mi biografía, sobre mi historia. Yo era una niña colombiana que estudiaba en el colegio andino, el colegio alemán. Mi familia es una familia muy especial, una familia muy intelectual, pero también muy artística. Y en nuestra casa se oían muchos temas de arte, de música, de filosofía, de historia. Y cuando yo decidí que una de las cosas que más me apasionaban en la vida era la música, tocar piano, cantar, tocar acordeón, encontré también que había otra segunda mitad de los temas que más me interesaban, que era el pensamiento lógico, la matemática, la física, la acústica. Y empecé a pensar si hubiera una carrera en la cual pudiera combinar esos dos campos, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces empecé a buscar en el colegio cuando tenía 16 años, 17 años, qué puedo estudiar, visto que estaba en el colegio alemán y había recibido una beca para ir a Alemania. Yo ya sabía que yo quería estudiar en Alemania. Y entonces empecé a buscar y poco a poco me fui acercando a la descripción de una carrera particular que se podía estudiar en Alemania y en muy pocos otros lugares en ese momento del mundo, y es la carrera del Tonmeister. El Tonmeister es un ingeniero de sonido que a la vez es productor musical, es decir, en la descripción en un libro de la biblioteca del colegio decía que el Tonmeister estudia la mitad de materias musicales igual a las que estudia un director de orquesta, es decir, dirección, solamente no la dirección física, pero sí la lectura de partituras, la reducción de partituras al piano, historia de la música, todos los temas de teoría musical y de instrumentación, orquestación, todo eso. Y además la segunda mitad de las materias eran materias como matemática, electrónica, acústica, toda esa parte de la ingeniería y las ciencias que unidas a la música formaba esa función especial del Tonmeister, que no es un ingeniero de sonido que sabe todo de tecnología o un productor musical que sabe todo de música, sino es ambas personas en una misma persona. Esta es una cosa muy buena para grabación musical, cuando se graba en música clásica, por ejemplo, cuando uno está grabando una orquesta muy grande, si hay dos personas, hay una persona que está a cargo de la mesa de mezclas, los micrófonos, todos los decibeles, digamos, y otra persona encargada de la partitura. El de la partitura posiblemente le va a decir a su colega técnico, atención, va a comenzar tal solo de algún instrumento, pero de aquí a que lo dice ya ha pasado el principio del solo, y de aquí a que el colega reacciona, ya vamos en el tercer compás del solo y ya no alcanzó a reaccionar. Pero si uno mismo es el productor y el ingeniero, uno mismo lee, va a empezar el solo, ahí mismo sabe cómo reaccionar y entonces suena lo que debe sonar. Tiene ventajas, tiene también grandes dificultades, porque de pronto lo repartido en dos lo hace solo una persona y entonces es difícil. Pero eso me pareció, sin saber todavía en esa época en Colombia, cuando todavía estaba aquí, cómo iba a hacer el trabajo en concreto del ingeniero musical de grabación y productor. Yo dije, yo quiero estudiar eso. Y entonces hablé con mis papás y me apoyaron en todo lo que yo quería hacer. Había estudiado de niña a tocar el piano con un lindísimo piano antiguo que me consiguieron mis papás de 1878, que ahora la familia Forero de los grandes afinadores de Colombia lo tiene y lo está restaurando y va a seguir una segunda vida secundaria de ese piano en el que aprendí toda mi música de niña. Después entonces, en efecto, me fui a Alemania y estudié la carrera de Tonmeister. Era un tiempo muy importante, muy interesante, 5 años en los que estuve en Alemania, en un lugar pequeño llamado Detmold. Es una universidad de música, Musikhochschule, y ahí estuve, hice la carrera que equivale a un bachelor's y a una maestría.
en Tonmeister. Además tenía que hacer prácticas, pasantías, y las hice en casas discográficas, en la radio, en diferentes lugares, en un estudio de cine, en la fábrica de Grundig. Es decir, estaba muy activa durante todas las vacaciones de esos 5 años. Y me gradué con el diploma de Tonmeister, y la primera oportunidad de ejercer mi profesión fue cuando me dieron el puesto de Tonmeister en la ópera de Múnich, en el Teatro Estatal de Baviera, en Alemania, y fui uno de los ingenieros de sonido de la ópera de Múnich. Un tiempo supremamente interesante, trabajar con los grandes directores de orquesta de ópera, los grandes cantantes, los coros, gente fabulosa con la que trabajé y aprendí muchísimo del arte lírico, del teatro, la vida en un teatro, todo eso. Fue fabuloso, un año que hice eso. Después me encontró una compañía que era de Estados Unidos, pero se estaba estableciendo en Alemania. Esto es la época de la introducción de lo digital a la grabación y a la postproducción de la música. Entonces yo estuve 4 años trabajando con esta compañía, Soundstream, aprendiendo a editar con computadores. Eso era algo nuevo. Antes habíamos editado con cinta, cortando y complicado, y ahora de pronto era mucho más abstracto, y tuve la ocasión de ser uno de los pioneros de la invención de la edición digital, que no existía antes. Fantástico recuerdo y oportunidad increíble haber podido participar en crear algo que todo el mundo usa hoy en día. El siguiente paso fue entonces, ya habiendo ayudado a introducir las técnicas digitales a las compañías discográficas de Europa y especializándome en editar música con computadores, me invitó la Philips Classics a ser una de las productoras ingenieras de sonido y sobre todo editora digital, que no existía todavía ese trabajo, no existía, estábamos inventándolo apenas. Es decir, me ha tocado, digamos, empezar a abrir senderos, comenzar por primera vez algo que antes no existía, y ha sido una cosa fabulosa para mí. Entré entonces a la Philips a la edad de 29 años, y entre otras cosas ya me empezaron a dar digamos, la carpeta de trabajos para ayudarle a algunos de los grandes artistas de la Philips a hacer sus grabaciones como productora musical. Así empecé a trabajar con grandes de la música. Todas las grabaciones, estaba basada en Holanda, me había ido desde Alemania a Holanda, ya vivía en Holanda, y las grabaciones todas las hacíamos en algún lugar en Europa siempre. Entonces era ir mucho a Viena, a Londres cada ratico, a París, había grabaciones en todos los lugares, y entonces era una vida muy rápida, muy dinámica, muy exhilarante, es decir, una maravilla de oportunidades de estar trabajando con todas estas luminarias del mundo de la música y tener que estar a la par de ellos, porque uno no podía relajarse y decir estoy trabajando con este enorme artista, pero uno como que no, tenía que ser uno al igual, tenía que estar allá arriba. Y los músicos se daban cuenta si uno no trabajaba bien, entonces simplemente uno tenía que hacer el trabajo bien hecho y era así una maravilla. Esto fue un tiempo muy interesante en mi vida porque la producción de muchas de esas obras, claro, trabajando con todos estos grandes artistas, resultaba en grabaciones que sirven hasta hoy en día de referencia. Cómo se toca esta sinfonía, cómo se toca esta obra de piano, cuál es el sonido de un conjunto de cámara clásico. Claro que hay muchas posibilidades, pero estos que grabábamos eran algunas de las posibilidades. El sonido Philips tenía hasta su propio nombre, era el que estábamos creando entre los que grabábamos. Entonces, la grabación musical es una colaboración entre los músicos, los artistas, es de ellos
la interpretación. Pero de este lado del vidrio estamos los que sabemos de la tecnología, de cómo capturar el sonido que están produciendo ellos en la sala de conciertos para guardarlo, para pasárselo a los oyentes que están al otro lado. Entonces nosotros somos los primeros oídos que escuchan esa interpretación, los primeros que ayudamos a capturar ese sonido y también posiblemente a ayudarle a los músicos a realizar ciertas cosas que posiblemente no salen tan bien y ellos no alcanzan a notar oyéndolo desde donde están. Una persona de afuera sí es capaz de decir, esta cosa no le resultó bien, ¿será que quiere tocarlo otra vez? Y entonces se hace una nueva toma y esta vez sí resulta bien y hacemos un pequeño montaje para que salga una grabación ideal. Ese fue un periodo muy lindo de mi vida, los primeros 17 años de mi vida profesional como productora musical en la industria discográfica en el mundo, en Europa. En el campo de la grabación, mi proyecto más desafiante, creo que sin duda es una enorme grabación que realizamos en la Catedral de Notre Dame en París. Esta fue una grabación de un concierto en vivo, un concierto de Navidad, con la gran soprano norteamericana Jessie Norman. Era con coros, era con orquesta, era con el órgano de Notre Dame, era con público, era con vídeo, era con grabación, bueno, era una cosa enorme. La sala estaba llena, la catedral estaba llena de público, además había unas grandes pantallas afuera de la catedral, en la plaza de la catedral, en donde estaban transmitiendo nuestro programa de concierto para el público, para la ciudad de París. Pero antes que todo esto pasara, fue los días anteriores en los que teníamos que hacer ensayos y hacer todo el montaje de las cámaras, de las tarimas, de todo eso en la Catedral de Notre Dame. Y lamentablemente, las personas que tenían que organizar esta grabación no eran nuestros colegas de la central en Holanda, sino eran otros que no sabían bien cómo organizar una grabación tan grande. Entonces ellos no preguntaron todas las preguntas que hay que preguntar cuando se planea una grabación tan grande. Entonces solo les cuento brevemente qué pasó, que por ejemplo la catedral la cierran a las 6 de la tarde, algo así. Y desde las 5 de la tarde, era invierno, empezaban a apagar la calefacción de la catedral para que cuando el público ya terminara de salir, la catedral ya estaba más fría. Pero en ese momento el público salía, se cerraba la catedral, pero teníamos que abrir las puertas grandes para entrar todo el equipo de video, de audio, las tarimas, todo eso. Y el frío del invierno también se entraba. De manera que cuando empezaba el ensayo a las 10 de la noche, ya la catedral estaba a 10 grados centígrados. Entonces es demasiado frío para hacer un ensayo, para que los músicos toquen instrumentos de orquesta. Nuestra soprano era fabulosa y dijo, tengo los pies fríos, mañana voy a estar ronca, pero tenemos que continuar con el ensayo. Y logramos hacer lo posible y fue posible que hiciéramos una grabación muy buena realmente del concierto del día siguiente. Además, el ministro de Cultura nos permitió una cosa inaudita, que fue que nos abrieran la catedral la siguiente mañana solamente para hacer más grabaciones y completar nuestro proyecto. Salió muy bien esa grabación y quedamos todos muy contentos, pero qué cosa, yo sentía a veces que estaba cargando la Catedral de Notre Dame en mis propios hombros, porque yo era la directora musical de esta grande producción con Radio France y era para Philips Classics. Y también entonces salió un video y bueno, fue un gran éxito después de todo, pero fue un proyecto muy desafiante. Y además la acústica de la catedral, donde todo retumba, imagínense. Y Jessie Norman, en una entrevista sobre este tema, dijo que le gustó cómo logramos capturar su voz y la voz de todos los cantantes y los instrumentos de la orquesta y el órgano de una manera muy adecuada, de manera que no se siente toda esa acústica gigantesca, sino apenas sale la música a flote
Fue muy bonito eso. Entonces esa como experiencia muy desafiante en el campo de la grabación. Además de hacer grabación, ahora yo les cuento que mi actual base es McGill University, la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá. Ahí soy profesora, tengo cátedra en la Universidad de McGill y allá enseño, trabajo con estudiantes de maestría y de doctorado. Hago muchas grabaciones con ellos, hacemos grabaciones para la universidad, se hacen muchas grabaciones de ópera, de orquesta sinfónica, de solos, de coros, también en la ciudad de Montreal. Pero además de eso, yo me ocupo de otro tema diferente, pero asociado, que es la investigación interdisciplinaria. Ahí no se trata solamente de temas técnicos, sino también de temas históricos, depende de con quién colabora uno. Hay muchas colaboraciones de diferentes tipos, todas interdisciplinarias. Entre disciplinas puede ser un director de orquesta con un acústico, con una especialista en percepción y cognición y con una especialista en grabación. Y todos juntos realizamos un proyecto, cada uno lo enfoca desde su punto de vista, pero todos realizamos el mismo proyecto y comparamos los resultados entre unos y otros. Así aprende uno muchísimo de todos los campos. O otros de los temas de investigación interdisciplinaria han sido con mi colega Tom Begin, que es especialista, él es pianista especializado en la música del siglo XVIII y XIX, y ha escrito varios libros importantes sobre Beethoven, sobre Mozart, Haydn sobre todo, y sus instrumentos musicales. Y entonces él me ha invitado a participar en varios de los proyectos que él idea, y uno de los más interesantes ha sido sobre los pianos de Ludwig van Beethoven. ¿Qué pianos utilizaba? Pensemos que esto es una época en que el piano moderno todavía no existía como tal. La época de Haydn, los últimos años de Joseph Haydn, de 1750 a 1800 más o menos, había varios instrumentos de teclado que coexistían. Al mismo tiempo existían esos instrumentos, algunos más tipo clavicordio o clavicémbalo, otros ya más hammerklavier, que ya usan martillos para tocar las teclas, las cuerdas. Entonces, estos proyectos que hemos realizado con Tom Begin sobre los pianos de Beethoven han sido fascinantes. Sobre todo, imaginarse uno que ya Beethoven desde 1806, algo así, 5, 6, a los 35 años ya empezó a perder su audición. Ya se iba volviendo sordo cada vez más. Pero lo interesante es que a pesar de ya no estar escuchando bien, recibía instrumentos que le llegaban de Viena o de París o de Londres, él los tocaba y él sabía decir cómo sonaba cada uno y cómo se imagina uno cómo puede Beethoven saber si no oye. Entonces ese es uno de los grandes temas que hemos tratado sobre Beethoven y ese instrumento, o el instrumento francés que aprendió Beethoven cuando le llegó su instrumento francés. Era el Erard Frère, un instrumento francés que suena de una cierta manera y permite ciertas sonoridades que los instrumentos que él tenía en Viena no las permitían todavía. Entonces Beethoven aprende qué le permite hacer este instrumento y en su composición empieza a incorporar esas posibilidades acústicas, sonoras que el instrumento francés nuevo le obsequia. Y de ahí empieza una explosión de sonidos que Beethoven incorpora. Sus contemporáneos todavía no saben cómo hacer, pero Beethoven con su genialidad incorpora todo eso. Y esos son temas impresionantemente importantes porque todos los sucesores se basan en eso que Beethoven aprendió usando esos pianos. Fabuloso. Entonces esa es parte de mi trabajo de investigación sobre instrumentos musicales y acústica. Cómo es el sonido, de dónde sale el sonido, cómo se forma, cómo se mezcla con las reflexiones del sonido y cómo se va presentando como un paquete completo de sonido, de manera que
todo eso para grabación lo usamos mucho, vamos a tratar de capturar el sonido completo de este piano, no solo los 2 micrófonos que le ponemos aquí adentro, sino también un sonido más global, más completo. Después de haber realizado una carrera de 20 años como uno de los ingenieros de sonido y productores musicales de la gran casa discográfica Philips en Europa, llegó el momento en que toda la industria del disco empezó a cambiar alrededor del año 2000 y eso condujo a que las grandes casas discográficas empezaran a achicarse y una multitud de pequeñas casas discográficas surgieran. Entonces ya no se hacían tantas grabaciones con grandes artistas, con grandes orquestas, con óperas y todo eso, sino eran otro tipo de producciones más pequeñas. Para mí, el dilema fue qué hacer, cómo seguir trabajando. Y uno de los momentos más bonitos para mí fue darme cuenta, puedo cambiar mi trabajo como productor discográfico de grandes casas y más bien dedicarme a enseñar, porque yo me he dado cuenta que en el momento en que estas casas discográficas ya no estén grabando las grandes orquestas, ¿qué va a pasar con las técnicas que llevamos desarrollando 80 años para grabar estas grandes orquestas del mundo y la ópera y los grandes coros y los grandes solistas? Entonces yo me di cuenta que alguien tenía que rescatar, si no lo hacíamos nosotros los que estábamos haciendo esas grabaciones, los que conocíamos todavía cómo se hacen, el rigor de las grabaciones, el modo como se trabaja con estos grandes artistas, si no lo hacemos nosotros se pierde ese conocimiento. Y me pareció muy triste que algo tan valioso, patrimonio cultural del mundo, se perdiera. Entonces yo simplemente entendí que mi misión tenía que ser ayudar a preservar estas técnicas de grabación, esta estética de grabación y pasárselo a la siguiente generación de estudiantes que también podían aprender lo que se hacía, cómo se hacía y ya de ahí construir un nuevo modo como grabar. Pero esa transición, hacer el puente entre las técnicas antiguas y la estética más contemporánea, me pareció que fuera mi misión y eso fue lo que hice. Mi próximo paso fue volverme profesora universitaria. Tuve 2 opciones que se presentaron exactamente la misma semana, el mismo día. Apliqué con una aplicación en alemán hacia Viena y una aplicación en inglés hacia Canadá. Volaron al tiempo esas cartas y los de Canadá fueron los primeros que reaccionaron invitándome a presentarme y me ofrecieron ahí mismo el puesto de profesora universitaria en la Universidad de McGill. Me cercioré que en Viena también hubiera varios candidatos buenos para profesores y allá quedaron muy bien organizados también. Pero entonces yo me fui para el Canadá y con mi hija Natalie, quien ya tiene 30 años, y empecé a trabajar en la Universidad de McGill. Fue interesante para mí la transición de productor musical y de profesor, porque cuando uno hace grabaciones, y grabaciones difíciles, complicadas, uno simplemente seguía según su oído, ha entrenado el oído muy, muy bien, y entonces está colocando micrófonos y tiene que escuchar y ver si ya quedaron bien o no. Uno ya tiene su propia idea de cómo debe sonar, y entonces simplemente va cambiando, es lo que va oyendo, va cambiando, lo va cambiando, siempre corre a la sala donde están los micrófonos, donde están los músicos, cambia algo, va a escuchar en el centro de controles, no, esto todavía no está bien, se devuelve, cambia otro poquito la posición del micrófono y se devuelve y ya queda. Pero cuando uno es profesor, no basta que uno sepa, no está bien, tiene que hacerle oír eso a los estudiantes y hacer que ellos entiendan que todavía no está bien, que todavía falta, todas esas cosas. Entonces, eso fue lo que tuve que hacer el primer año en la universidad, era aprender a analizar y a decir, para que los estudiantes pudieran también escuchar eso. Mi primer año fue más técnico que
que musical, pero yo me di cuenta que algo faltaba en la universidad y era un curso de producción musical. Y así yo creé ese curso, lo creamos, y hoy en día yo doy clases entonces en McGill para estudiantes de la carrera de ingeniería musical de sonido, pero también tengo una clase que es de producción y es para músicos y para ingenieros de sonido, que la tomen al tiempo para que aprendan a entenderse entre ellos y a construir proyectos juntos y todo. Una de las primeras estudiantes que yo tuve en McGill fue Marcela Zorro, precisamente, quien es en esta Universidad de los Andes, es la profesora estrella de grabación. Y ella, de Colombia también, porque resultó que ella había estudiado la carrera en Colombia, aquí primero había estudiado música, había estudiado en la Javeriana, pero después entonces se vinculó después con los Andes, pero descubrió McGill, descubrió la carrera ya, aplicó y era una candidata muy buena para entrar y entonces la aceptamos como una de las jóvenes que entraron de los primeros estudiantes que yo tuve, fueron mis conejillos de Indias. Y me acuerdo que ese año también el director de orquesta de nuestra universidad, de la orquesta sinfónica de McGill, un profesor de Viena, estaba encantado porque nadie había trabajado así precisamente con su orquesta antes. Entonces yo venía de una casa discográfica y traía todo lo que yo había aprendido y lo realizábamos con los estudiantes, entonces fue una descarga muy grande de todo lo que sabíamos. Entonces hubo un cambio muy grande en la universidad también por eso. Las grabaciones de ópera que hacíamos y todavía hacemos grabaciones de toda la parte musical del lado de la música clásica, que es donde yo me ubico musicalmente, y mis colegas también hacen otros tipos de música, otros géneros de música, así que aprenden los estudiantes varios géneros y a grabar todo tipo de música. ¿Cómo equilibras tu vida personal y tu vida profesional en este campo? Eso es dificilísimo porque personal no queda mucho, pero no vamos a decir eso. Como profesora universitaria, además de hacer mis clases, de tener mis proyectos de investigación interdisciplinaria, tengo además invitaciones al extranjero, al exterior, a hacer cursos, a hacer talleres, a dictar conferencias, a ser jurado de concurso de grabación en diferentes partes del mundo. Entonces, esas son, digamos, actividades adicionales que otra gente hace vacaciones y yo hago vacaciones al tiempo con cursos como este, para el que viene a Colombia, invitada muy amablemente por la Universidad de los Andes en el programa Pensadores del Mundo. ¿Cómo equilibrio mi tiempo en la universidad con el tiempo libre, con mis actividades personales? Hay mucho que hacer y yo siempre cito a mi gran referencia Ludwig van Beethoven, quien decía: mucho hay que hacer en esta tierra, no descanses. Eso de no descanses creo que es muy relativo, pero sí, no hay mucho descanso, pero el descanso que hay es muy bonito, es un descanso de estar con amigos, estar haciendo planes culturales, planes de diversión. A mí siempre me ha gustado mucho, bueno, desde los últimos años tengo un hobby que es bailar tango argentino, me encanta el tango argentino. Mis amistades son amigos de todo el mundo, en muchos lugares, es muy bonito pasar un cumpleaños y recibir tantísimos deseos, lindos deseos y
lindas manifestaciones de tantas personas de tantos países del mundo hasta el otro extremo del universo. Muy bonito. Mis hobbies, el arte, sobre todo el arte, la pintura del Renacimiento, es algo que me apasiona, la época Jugendstil, Art Deco, Art Nouveau, esas son épocas que me encantan, Viena de alrededor de 1900, la literatura, me gusta leer, ir al cine, me gusta nadar, bueno, hay muchas cosas que me gusta hacer. Y otra cosa es que el hecho de que yo trabajo tan intensivamente con la música y con los detalles tan pequeños, nuances, los matices chiquiticos de sonido, me ha conducido a que ya me volví también muy sensible para todos los matices de luz, de manera que para mí, por ejemplo, ir a dar un paseo con una cierta luz me da unas satisfacciones enormes porque veo todos los detallitos chiquiticos que la gente ni siquiera nota, pero para mí es una revelación también. Dar un paseo en el bosque, bueno, como Beethoven también hacía sus paseos por el bosque, y también tiene otras citas que yo, como una niña de 14 años, me aprendía de memoria todas las citas de Beethoven, todas las cosas que decía él. Hablaba de las frondas y de caminar por el bosque y encontrar la magnificencia de la creación. Eso es algo muy bonito. Una pregunta muy bonita y muy especial, me pregunta Marcela, y es si le pudiera dar un consejo a mí misma cuando era joven, ¿qué le diría a esta Marta más joven? Digamos una niña de 20 años que está a principios de sus estudios o de 24 años que está a principios de su carrera. Yo era alguien muy concentrado, estaba muy fijada en echar para adelante, en trabajar mucho, en meterme, en abarcar lo máximo posible hacia lo amplio, pero hacia lo profundo también. Posiblemente le hubiera dicho que fuera a un club de tango, por ejemplo, que empezara a hacer este tipo de actividades que uno debía empezar a hacer mucho más joven y no más tarde en la vida. Es decir, sí abarcar mucho, pero también tener mucho más tiempo de no hacer nada, por ejemplo. Eso no lo tenía yo mucho al principio de mi carrera. Ahora tengo más tiempo para descansar y estar más tranquila. Pero la otra pregunta relacionada con esto sería ¿cómo me hubiera imaginado yo a esa edad más joven que sería este momento de mi vida? No me podría imaginar que fuera un momento tan lleno de admiración, de manifestaciones tan lindas, tan agradables, tan satisfacientes de muchas personas que me hablan y me dicen cómo les ha parecido importante mi influencia en sus vidas, por ejemplo, de ver tantos estudiantes jóvenes que han hecho sus estudios con mis propios estudiantes en varios lugares del mundo. Ese tipo de satisfacciones no hubiera sabido que las tendría y yo siento que soy una persona muy contenta, muy feliz, tengo mucha suerte de haber podido hacer una carrera así de completa, así de bonita, haber tenido estos encuentros con los grandes artistas quienes fueron realmente mis profesores de música. De ellos aprendí todo sobre qué es lo importante en la música, qué es lo menos esencial, qué es lo que es absolutamente esencial en la música. Eso lo aprendí y eso lo paso a mis estudiantes y yo entrego todo lo que sé, está a disposición de todos. Entonces, esa niña joven tan interesada en aprender mucho, ya creo que ha llegado a un punto en que sigue aprendiendo, pero ya es como más lento y ya me complace muchísimo ver a mis estudiantes y a los
a los estudiantes que ellos están formando, ya llenar los lugares que van quedando vacíos de mi generación, que poco a poco se van cambiando ya a una vida más tranquila, lo cual todavía no es el caso conmigo por todas las cosas interesantes que tengo todavía que ver y que hacer y que me gusta mucho hacer. Como palabras finales de esta entrevista me gustaría agradecer a la Universidad de los Andes, a Andrea Lozano y a Santiago Lozano, quienes me invitaron como parte del programa Pensadores del Mundo a venir aquí a la Universidad de los Andes a dictar estos cursos, también con el grupo de la AES, el congreso de AES, Audio Engineering Society, y pudimos realizar, y estamos todavía realizando grabaciones con el Coro Uniandes. Nos brindan un entorno muy especial, sobre todo esta cajita de música en la que nos encontramos, que hacemos las grabaciones. Y me encanta estar aquí, me ha gustado mucho estar con todos ustedes y espero que nos veamos pronto. Colombia es un país lleno de música, un país lleno de creatividad, un país lleno de diferentes matices por todos lados, de colores, de sonidos, de paisajes, de productos de la tierra. Es un país privilegiado en ese sentido. Ahora, los jóvenes ingenieros de sonido que se están formando en Colombia tienen realmente una historia alrededor que es más rica que la que tienen en algunos otros países vecinos en cuanto a la música, en cuanto a la grabación también. Y además me parece que están siendo formados en universidades muy buenas, con muy buenos profesores. Estoy pensando en los profesores de la Universidad de los Andes, de la Javeriana. También hay nuevas universidades que todavía, cuando yo venía a Colombia hace años, todavía no existían, pero ya están en Buenaventura, también en Medellín, en Cali. Está habiendo ya una explosión, digamos, de escuelas, de lugares donde enseñar la ingeniería de sonido, y eso está muy bien. Comparado con otros países en Latinoamérica, Colombia ocupa uno de los lugares más privilegiados entre todos los países latinoamericanos, y es por el alto nivel de la enseñanza de la ingeniería de sonido aquí. Entonces yo veo que los estudiantes que están estudiando en estas universidades aquí tienen un muy alto nivel. Se nota también las competencias internacionales de grabación, que ya los colombianos van ocupando puestos muy avanzados, muy arriba. Y eso no era el caso hace unos 15 años, cuando yo venía por primera vez a juzgar esa competencia de estudiantes. Todavía no había casi nadie que supiera grabar bien, pero ahora con estos nuevos profesores que han llegado, entre otras también los hemos tenido en la maestría en mi universidad, sube mucho el nivel. Y esto es algo muy especial, y en todo Latinoamérica se reconoce que Colombia tiene el mejor nivel de enseñanza de música, de grabación, entre el mejor nivel. Creo que otros países se pelean y dirían que ellos también. ¿Qué se le puede dar como consejo a los jóvenes que están empezando a entrar a la carrera de grabación en Colombia? Trabajen mucho, oigan mucha música en vivo, traten de ir a conciertos. En música clásica, en todo caso, se necesita formar referencias. Necesitamos formar referencias, porque si no, no sabemos cómo debe sonar algo. Uno tiene que saber cómo es el sonido real para poder hacer una grabación bien hecha. Entonces, sí, formar referencias, tratar de ir a conciertos lo más posible y trabajar mucho, gozar de la vida, hacer muchas cosas, hacer deportes, hacer cosas adicionales, y
y desarrollar ese amor a la grabación y a la música que nos da tanto a tantos de nosotros.